Vamos a compartir nuestra imagen. Veamos, aquí estamos. Ya partamos con la actividad de hoy. ¿Qué es lo que yo quiero potenciar? ¿Qué es lo que yo quiero instalar en los paradigmas que ustedes tienen, digamos? ¿Ah? Es que ustedes deben entender, ¿no es cierto?, que el desarrollo organizacional, siendo una metodología o una filosofía de trabajo bastante soft, si usted quiere verlo así, porque tiene que ver con la gestión del comportamiento humano, busca principalmente como objetivo el desempeño. Es decir, buscamos mejorar la productividad, buscamos mejorar la competitividad y queremos que ambas sean sostenibles y sustentables. Entonces, establecemos que la productividad y la competitividad es sostenible y sustentable cuando las personas, el capital humano, tiene un ecosistema laboral que le permite su desarrollo. Componentes de este ecosistema laboral son las tecnologías, son los procesos, son las políticas, son los procedimientos, son la estructura, es la estructura organizacional. Por lo tanto, evidentemente, cuando usted hace DO, usted está realizando un diagnóstico sistémico que le permite hacer intervención en este conjunto de componentes que conforman lo que llamamos o llamo la arquitectura organizacional. Así como los arquitectos establecen o los ingenieros civiles construyen o diseñan planimetrías, nosotros los ingenieros industriales también hacemos planimetría, podemos llamarlo así, planimetrías organizacionales. Y estas planimetrías organizacionales también requieren de un experto, así como el ingeniero civil, el arquitecto, el ingeniero constructor, son expertos en leer planimetrías, modelos 3D, con el Revit, con el CAD, por ejemplo, como software. Y nosotros en realidad en esa línea tal vez hacemos un aporte menor. Ellos también hacen un aporte muy menor en lo que llamamos la planimetría organizacional, porque nosotros somos los expertos en el diseño de esa planimetría organizacional. Lo establece un gran autor como Jerry Porras, donde reitera y ratifica el hecho de que si queremos hacer DO y si queremos que los cambios que usted proponga en cualquier nivel funcionen y se usen de forma efectiva, usted debe hacer transformaciones o cambios en el escenario del trabajo. Porque eso va a provocar el cambio conductual, eso va a provocar primero el cambio en las actitudes, va a provocar el cambio en valores, va a provocar cambios en las conductas interpersonales, va a provocar que usted tome decisiones alineado a la lectura de este ecosistema organizacional. Usted hoy día está en su casa, usted hoy día está en un lugar que le da confort, que le da confianza. En ese espacio se encuentra usted. Tal vez esté solo o esté con la familia, no lo sé. Pero lo que efectivamente usted debe entender es que ese espacio donde usted se encuentra es lo que denominamos ecosistema del trabajo, escenario del trabajo o ecosistema laboral. Y usted tiene que hacer gestión de ese ecosistema o escenario del trabajo para incrementar de forma sostenible y sustentable los resultados. Llámese productividad o llámese competitividad. Mario, ¿tú querías hacer un comentario? Sí, profe, era una consulta, Por favor. pero aquí en lo que dice Kerry Porras, los trabajadores, los individuos de la empresa deberían estar alineados también con el objetivo, con la misión y visión de esta, para que, por lo que yo entiendo acá es lo que quiere decir. Por supuesto, es así. Y lo que estamos estableciendo es que el compromiso o el alineamiento de las personas no nace de forma espontánea o automática. El liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional deben intervenir de forma equilibrada, de forma armónica, para lograr de forma paulatina ese alineamiento o ese compromiso o cohesión de las personas con ese marco estratégico o con los desafíos que están establecidos en el escenario del trabajo. Por aquello es que cuando el capital humano está más empoderado,
Entonces cada vez es más importante el DO. Cuando el capital humano es sumiso, es receptivo, es aceptante, y está con el paradigma de obedecer instrucciones permanentemente, en realidad el DO es poco relevante, digamos. Es poco relevante, porque no nace ningún estímulo interno para hacer gestión del entorno o gestión del ecosistema laboral o escenario del trabajo para provocar que el cambio que usted instale se use de forma efectiva. ¿Por qué? Porque usted instala la instrucción, usted da la orden y la gente lo ejecuta. Usted no va a saber si acaso el grado de ejecución que esa gente obediente realiza, que esa gente que no cuestiona realiza, usted no va a saber si los resultados que se generan con el uso efectivo del cambio por esa gente que tiene ese perfil de obediencia son resultados máximos o son resultados mediocres. En otras palabras, por supuesto que se va a ejecutar el cambio, porque hay gente que obedece, pero los resultados y los desempeños alcanzados son los óptimos o son mediocres y menores que el promedio. Eso es un tema. Y por eso es tan interesante tener una empresa competitiva, abierta al mercado, que pueda, ¿no es cierto?, que pueda hacer un benchmark comparativo para lograr entender que su rendimiento y su desempeño están sobre o bajo la industria. ¿Ok? Lo otro que planteamos aquí en esta introducción respecto a lo que dijimos en la clase anterior es algo que nos nace. Debo reconocer que cuando he observado gerentes generales, y recientemente he observado gerentes generales que tienen una capacidad, una velocidad de toma de decisión en base a las percepciones, en base a la subjetividad, en base a sus propias visiones, en base a lo que asume como una realidad, sin necesidad de ningún informe por escrito, o un informe digital, o un reporte digital. Esa gerencia tiene una alta velocidad para tomar decisiones, para poder actuar proactivamente con una velocidad superior al entorno. Y así entonces instala cambios en procesos, en tecnología, en toma de decisión, en planificación, que van a un ritmo que es consistente con él o con ella como gerente general. Pero también he observado en esas empresas que es el único que tiene esa velocidad. Es decir, todo el equipo, subgerencia, jefe de departamento, supervisores, administradores de contrato, etc., ese equipo de profesionales están en una velocidad y un ritmo de innovación, de gestión, muy atrás. Y entonces, ese gerente general es percibido por todo el equipo como un profesional errático, cambiante, que no pondera la complejidad de las innovaciones en gestión que está planteando. Y yo me pregunto, y yo preguntaba, ¿no será que él está con la velocidad correcta y son ustedes que se han acostumbrado a un paradigma más estático, un paradigma más de conformismo, más de statu quo, más de seguridad? Y se generan discusiones. Y dentro de esas discusiones, evidentemente, yo sigo estableciendo lo que aquí plantea este CEO, que las empresas, y particularmente, ¿no es cierto?, nosotros como ingenieros y industriales, lo que tenemos que lograr es que la organización se construya con personas, con procesos, con tecnología, con política, con una arquitectura organizacional que genere una velocidad de la innovación o del cambio con valor que sea superior a lo que la industria se está instalando en ese entorno, porque eso le va a dar a esa empresa un liderazgo de largo plazo, sostenible y sustentable. En esa línea es claramente importantísimo, ¿no es cierto?, comprender la influencia que tiene nuestra historia como seres humanos y como familia. Y ahí entonces hablábamos en la clase anterior del cerebro reptiliano, que representa la forma innata, la forma visceral de actuación. Sobrevivencia, por ejemplo.
confort, por ejemplo, porque muchos tienen temor a la innovación en las organizaciones, y dicen, no, tienes que ir lento, porque si vas lento esto va a funcionar. Y detrás de eso, ¿qué hay? Solamente temor a liderar transformaciones e innovaciones organizacionales. No hay cautela, no hay prudencia, no hay experiencia en esa persona que te dice a ti, vaya lento, consiga esto primero, no corra. Muchas veces en esas personas, más que prudencia y cautela, hay simplemente miedo. Eduardo Carvajal, tú querías hacer un comentario. No era al respecto, pero después como que me explicó lo que quería preguntar cuando habló Perfecto, sobre el tema de la innovación y que hay gente que se lo toma mal. Pero después lo explicó, así que me quedó claro. excelente. Digamos. Y Gracias. entonces, en la clase pasada le presenté parte de la metodología, y es porque esta metodología es central para el informe número 1, donde aquí hay grandes capítulos, como los que aquí están identificados: descripción del sistema cliente, la empresa y su industria, los desafíos que esa industria le da a la empresa, justificar la necesidad del cambio, el proyecto de cambio que usted propone, justificarlo desde el punto de vista técnico, económico, social, cultural, ambiental, y luego construir un diagnóstico preliminar a través del diagrama campo de fuerza y a través de modelos de conducta de valor que permiten de alguna forma interpretar o describir las conductas humanas que están presentes y asociados a este proyecto de cambio que usted va a proponer. De eso vamos a hablar a partir de las 13:15. Y entonces entro a otra definición de DO, un poco para que usted vaya incorporando más elementos que, comparados con las definiciones anteriores, provoquen en usted una cierta duda o cierto interés en la reflexión. Dice, es un cambio de cultura organizacional. Entonces, olvidémonos del DO, porque cambiar la cultura de una organización es casi imposible. Entonces, olvidémonos del DO. Y lo que usted debe entender es que las prácticas cotidianas que se realizan en el ecosistema del trabajo son una señal visible, es una visibilización de los cambios en la cultura que están presentes en una organización. Por supuesto que en algunas empresas esto es más lento, en otras es más rápido. Reitero lo que dije en la clase anterior. Las empresas competitivas, las empresas de clase mundial, más que formar y desarrollar cultura, lo que hace es contratar, seleccionar cultura. En otras palabras, se contrata a las personas, con la cultura que requiere la organización. Y en la empresa se les forma técnicamente y se les forma su visión de negocio. Pero nosotros contratamos la cultura, porque eso hace que los procesos de innovación organizacional o de cualquier tipo en la empresa sean procesos mucho más efectivos en el corto plazo, y cambios que en el corto plazo igual van a dar resultados cada vez más crecientes. Y dice acá, proceso de cambio de la cultura organizacional a través de la utilización de tecnología de la ciencia del comportamiento, entender la conducta humana, la psicología industrial, las variables individuales, sociales y organizacionales que influyen en la conducta de cada uno de nosotros, es parte de lo que usted debe poseer para poder leer correctamente la planimetría organizacional. Más específicamente, para que para que una intervención en una organización sea DO, debe responder a una necesidad, y de allí que es importante entender cuál es la necesidad del cambio. Porque si la necesidad del cambio se concentra principalmente en los intereses de los accionistas, obviamente, como decía Mario, no va a haber cohesión o compromiso o alineamiento de las personas. Y entonces, por lo tanto, dado que solo beneficia a los accionistas, entonces uno podría asumir que el recongelamiento de este cambio va a ser un fracaso y que de transición solamente vamos a lograr el statu quo. No vamos a pasar al recongelamiento y capaz que ni salgamos del descongelamiento. Entonces, por lo tanto, debe responder una necesidad de todos aquellos que son determinantes en el desempeño: accionistas,
capital humano, clientes, sociedad, etc. Esto conforma un sistema cliente y el cambio organizacional se justifica porque permite satisfacer necesidades de algunos de estos stakeholders o de todos estos stakeholders. Dependerá del cambio que usted proponga. Dice, involucrar directa y colaborativamente al cliente en la planeación e implementación de la intervención y conducir a un cambio en la cultura de la organización. Por supuesto que hay que involucrar, por supuesto que hay que integrar, pero nuevamente, acá no hay ninguna regla única. Leer una planimetría con cierta escala a través del Revit, hacerlo a través de un CAD, leerlo a través, ¿no es cierto?, de una serie de software que están disponibles en esa especialidad, les puedo decir que es mucho más fácil, es mucho más simple que interpretar o leer la planimetría organizacional. Porque aquí, dos planos iguales, pero pertenecientes a dos empresas distintas, van a provocar y van a generar interpretaciones diferentes. Por eso que nuestro trabajo, aunque a veces por esos ingenieros o arquitectos, sean mecánicos, mineros, ingenieros civiles, ingenieros constructores, etc., nuestro trabajo no es entendido por ellos. Y cuando ellos no entienden algo, como ha ocurrido en la historia, cuando tú no entiendes algo en la historia, ¿qué haces? Lo niegas. Le niegas o le quitas valor a la interpretación de la planimetría organizacional. Porque de nuestros diagnósticos, al interpretar esa planimetría organizacional, no podemos lograr en el día 2 o en la semana siguiente que los desempeños o los KPI mejoren de forma relevante. Nosotros no provocamos incremento en el desempeño de forma automática, como lo puede hacer un ingeniero mecánico, un ingeniero constructor, un ingeniero civil, porque haciendo ciertos ajustes, por ejemplo, respecto, ¿no es cierto?, a cómo mejorar el rendimiento de la pintura, mejorar el rendimiento del hormigón, o cómo mejorar el rendimiento de la instalación de un sistema eléctrico, obviamente eso puede implicar que luego de 2 meses o 1 mes o semanas ya tenga resultados de reducción de costos, reducción de tiempo, con mucha transparencia. Lo nuestro, en cambio, puede generar mejoras en los desempeños después de 6 meses, después de 1 año, y preguntan, ¿te van a esperar 1 año? ¿Te van a esperar 6 meses? Y la respuesta es, casi siempre no te van a esperar ese tiempo. Pero entonces, ¿por qué sí es factible hacer rediseños y ajustes e innovaciones o cambios en la arquitectura organizacional? Porque muchas veces las gerencias, más que creer en los beneficios que aporta nuestra profesión, ellos están obligados a instalar los cambios que nosotros proponemos en sus organizaciones. Están obligados porque el cliente corporativo le exige un sistema de gestión de calidad, el cliente corporativo le exige una ISO 9001, le exige, ¿no es cierto?, una ISO 14001, le exige, por ejemplo, unas OCHAs, le exige, por ejemplo, otras normas o estándares de seguridad y salud ocupacional, le exige todo eso. Entonces, más que asumir que nuestro trabajo genera beneficios, ellos lo hacen porque hay una exigencia. Y entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que entender esto para comprender que los beneficios van a llegar en cierto periodo y no prometerle a la gerencia general o al equipo directivo aquello que no podemos lograr en un tiempo tan reducido como sí lo hacen otras profesiones de la Facultad de Ingeniería. ¿Ok? Porras plantea este modelo, que es un modelo clásico utilizado en psicología industrial. Usted podrá observar aquí lo siguiente: usted está en el centro, su grupo de trabajo está en el centro, es lo que llamamos condiciones individuales o grupales. Ahí está usted, ahí está usted. Entonces,
Usted está en ese espacio trabajando con otros o con otras. Y usted recibe la influencia, como se ven ahí en la flecha, usted recibe la influencia, que son influencias tácitas, que son influencias implícitas, o directa y verbalizada, si la jefatura te entrega un feedback directo. Pero usualmente nuestras percepciones interpretan el fondo de esa orden directa de la jefatura, o nuestras percepciones interpretan el fondo de una política, de un manual de procedimiento, de un cambio de la estructura organizacional, de un cambio del sistema de información, de un cambio del sistema de control de gestión. Podrá haber un dossier que explica al detalle lo que se busca con ese sistema de control de gestión. Un dossier que explica el detalle lo que se busca con ese sistema de información. Un dossier que explica el detalle lo que se busca con ese sistema de gestión de inventario, que es un cambio que usted está proponiendo. Pero ese dossier técnico al detalle pesa muy poco al lado de la interpretación subjetiva que hacen las personas. Entonces usted me dice, nosotros todo es subjetividad, por eso que nadie en la Facultad de Ingeniería le crea a usted, o nos va a creer a nosotros. Sí, así es. Porque para ellos la entropía, la entalpía, la ecuación de Bernoulli, la ecuación de resistencia de materiales, para ellos eso es la Biblia. Ando a sacarlo de los números. Pero si usted considera la industria de construcción e inmobiliaria en Chile y en el mundo, y considera que a nivel mundial es el sector que menos mejora en productividad, y además tiene presente que en los últimos años el sector construcción, que es el segundo sector más importante de la economía por aporte al PIB y por contratación de mano de obra, que a nivel nacional entre 2018 y 2020 el incremento en la productividad laboral en todos los sectores de la economía nacional, excepto en el sector construcción, aumentó en un 20%. Pero en el sector construcción, en esos 2 años, el incremento fue de 0. 0% de incremento en la productividad laboral en el sector construcción inmobiliario. 0% versus 20% un promedio de los otros sectores a nivel nacional. Por supuesto que los profesores, digamos, de resistencia material y todos los temas técnicos me dirán, bueno, por 20 años hemos querido resolver el tema de la productividad. Y tú como ingeniero civil industrial vas a hacer un aporte en aquello, y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Sí, solo sí existe un gerente que pueda tolerar, soportar y cobijar una intervención de a lo menos 1 año. Y hay resultados reales que podré en algún momento compartir con ustedes, donde esto se está realizando porque existe la confianza en mis capacidades y existe la confianza en que estas tecnologías de desarrollo organizacional, de planificación estratégica, son útiles para incrementar el desempeño de una organización que tiene como ingreso más de 20.000 millones de pesos al año. Así que, por lo tanto, usted no crea que esto es basura, porque, claro, podrá tener la inseguridad como consecuencia de lo que opina un ingeniero mecánico, un ingeniero en mina, o inclusive de un ingeniero industrial que le gusta el área más ingenieril, basado en software o basado en lo que sea, porque eso es ingeniería, esto no es ingeniería. Y la respuesta va a ser la misma. El SAP, como plataforma de sistema de información y control de gestión, fracasó en la CMP, fracasó en Carosi, más de 2 a 3 millones o 5 millones de dólares perdidos por el fracaso del SAP. ¿Por qué será? No es porque el SAP sea malo, digamos, porque funciona en empresas importantes a nivel mundial. El SAP en BHP se subutiliza. El SAP en muchas empresas a nivel mundial se subutilizan. ¿No tiene algo que ver la influencia de las personas en aquello? Piensen en eso. Bueno, acá usted ve que hay 4 factores importantes. El factor organizacional, el factor físico, el factor tecnológico y el factor social.
según Porras, estos 4 grandes factores determinan directamente e indirectamente lo que usted interpreta, lo que usted aprende y cómo usted se comporta en el escenario del trabajo. Y como decía muy bien Mario, estos 4 factores nosotros los diseñamos, los ingenieros civiles industriales los diseñamos, pero consistente, nosotros lo diseñamos consistente con la visión. Por eso que está la visión ahí se lee visión. Nosotros diseñamos los 4 factores consistentes con la visión. Y la visión de una empresa como marco estratégico es consistente con los desafíos que el entorno establece a la empresa en la industria. Usted tiene visión, usted tiene misión, usted tiene valores. Pero este marco estratégico no nace solo como una respuesta a los desafíos internos. Nace como consecuencia de respuesta a los desafíos del entorno. Entonces, por lo tanto, cuando los 4 factores que yo menciono, tecnológico, organizacional, social y físico, se alinean a este marco estratégico, se están también alineando a los desafíos que el entorno está estableciendo. Y así entonces somos nosotros, las personas, en nuestro escenario del trabajo, quienes debemos evolucionar para dar respuesta veloz a estos desafíos. No estoy preparado para eso, porque no tengo el ritmo que exige la industria. Bueno, dedícate a ser académico de la universidad. Allí el sistema es más lento. Usted no se está preparando para ser académico de universidad, se está preparando para ser ingeniero y tomar decisiones en una dinámica industrial donde la velocidad lo es todo. Si usted quiere trabajar con lentitud, dedíquese a ser académico. En mi ámbito, la velocidad no siempre es todo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que sí puedo establecer desde la mirada, ¿no es cierto?, del modelo Jerry Porras, es que las influencias que el ecosistema laboral o del trabajo realizan las personas deben ser influencias en conjunto armónicas. En otras palabras, un ejemplo de factor organizacional es el plan estratégico, es la estructura organizacional, son los sistemas de capacitación, son los sistemas de control de gestión, etc. Ya, cada uno producido por nosotros. Perfecto. Supongo que el sistema de control de gestión está focalizado en la evaluación continua y acompañamiento continuo de observar incrementos permanentes en la productividad, reducción permanente en los costos. Si eso es lo que buscamos a través de un sistema de control de gestión, por ejemplo, entonces una componente del factor social deben ser valores, deben ser paradigmas, deben ser creencias, deben ser percepciones. Estos son componentes del factor social, pero son valores, paradigmas, percepciones, actitudes que a cada uno de nosotros nos mueve el piso y nos dice, cuando llego yo a la empresa a las 8 y cuando voy hoy día a las 6, me dicen, yo llego a esta empresa y mi misión es bajar los costos, aumentar la productividad, bajar los costos, aumentar la productividad. Ese debe ser mi paradigma, mi creencia, mi valor, mi percepción. ¿Voy al baño para qué? Pienso en el baño, bajar los costos, aumentar la productividad. ¿Estoy en el casino para qué? Bajar los costos, aumentar la productividad. ¿Estoy en mi área de trabajo para qué? Bajar los costos, aumentar la productividad. ¿Estoy tomando el café con alguien pensando en qué? Bajar los costos, aumentar la productividad. Eso implica que usted, como líder, trabajó e instaló factores sociales que son consistentes y armónicos con el sistema de control de gestión que usted está instalando. Porque si eso no existe, el sistema de control de gestión no sirve para nada. No sirve para ninguna cosa. Es solamente un diseño. Por ejemplo. ¿Ok? Bueno, y aquí entro ya a un elemento que es central en el primer informe. Ya les dije previamente que el desarrollo organizacional se justifica porque es una necesidad del sistema cliente.
accionistas, trabajadores, sociedad, gobierno, proveedores, competencia, depende. Y eso usted lo justificará en el capítulo 2, la necesidad del cambio. Pero en el capítulo 3 está el diagnóstico preliminar a través del diagrama campo-fuerza, del proyecto de cambio que usted está instalando, pero también está lo que llamamos la conducta de valor. Y esto que está acá es un ejemplo de una conducta de valor. ¿Qué es una conducta de valor? Es un conjunto de variables causales relacionadas entre sí que generan una conducta necesaria para que el proyecto de cambio funcione. Entonces, por lo tanto, si yo necesito para que, por ejemplo, una plataforma tecnológica, un sistema digital, para que un sistema de marketing digital que yo estoy proponiendo, o una intranet que yo estoy proponiendo, o un sistema, o un protocolo, digamos, de seguridad y salud ocupacional que estoy proponiendo como proyecto de cambio. Si yo creo que efectivamente la instalación de un sistema de servicio a mis clientes le va a dar mayor satisfacción y como consecuencia de aquello yo voy a lograr mayor fidelidad y así la empresa va a tener mayor competitividad, yo podría decir que para que mi proyecto de cambio funcione, el factor clave de éxito es que mis trabajadores y mis clientes tengan satisfacción. En otras palabras, si yo instalo un sistema de gestión de calidad, si yo instalo una línea de producción para mejorar la calidad y la productividad y logro que mis clientes perciban y expresen más satisfacción, entonces esa línea de producción va a darle rentabilidad a la empresa y luego competitividad. Si yo digo que para que eso sea factible es necesario que el cliente que va a recibir el producto, que el cliente que va a recibir el servicio tenga satisfacción, entonces este modelo causal a usted le está diciendo que la clave está en la calidad de servicio. Eso es todo lo que le está diciendo. Entonces usted se pregunta, ¿qué comportamiento humano yo debo lograr dentro del ecosistema laboral para que las personas puedan trabajar con estándares de calidad de servicio que provoquen satisfacción a los clientes? Entonces, cuando usted determina el modelo que provoca calidad de servicio, entonces usted está identificando lo que llamo la conducta o las conductas de valor, que van a generar calidad de servicio y que van a provocar satisfacción del cliente, y eso va a provocar que la tecnología o que los sistemas o que las políticas de esa empresa vinculada con ese cliente sean exitosas y por lo tanto entonces finalmente la empresa tenga, por ejemplo, competitividad. Entonces, la conducta crítica, que es calidad de servicio, es una caja negra. Y me vuelvo a preguntar, ¿cómo logro yo que mi gente trabaje con estándares de calidad de servicio que den y generen satisfacción? Y esa caja negra la tengo que desarrollar y establecer cuáles serían estas variables causales. Y luego yo debo asegurarme que esas variables causales estén presentes en ese ecosistema laboral. Tal vez una variable causal determinante es educación, conocimiento, compromiso del trabajador, es política de calidad de servicio, es un sistema de incentivo para la calidad de servicio, es, si son estas las variables causales que generan calidad de servicio, sistema, incentivo, capacitación, modelo de conductas alineados a una política de calidad de servicio, bueno, son esas entonces las variables dentro del ecosistema laboral que yo debo gestionar, porque si las gestiono correctamente, sé que voy a generar estándares de calidad de servicio superior a la competencia y por lo tanto entonces voy a generar satisfacción a los clientes. Entonces, usted tiene que preguntarse, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y entonces va a ir al mundo invisible de las conductas humanas que usted debe gestionar
para lograr que ese proyecto de cambio que usted plantea funcione y se use de forma efectiva. Muchas veces esta reflexión no se da porque se asume que con una capacitación ya es suficiente para lograr el éxito de la tecnología que estoy instalando. Y mi conclusión es que la capacitación es insuficiente. Bueno, dándole relevancia, ¿no es cierto?, a la cultura organizacional, como lo hemos planteado a la fecha, acá hay un caso muy simple que algunos que hicieron conmigo administración de empresa recordarán que lo mostré hace un tiempo atrás, digamos, ¿ya? Y es básicamente para que ustedes observen que respecto a gestión cultural hay mucho discurso, hay mucho planteamiento teórico, pero en realidad es poco lo que se hace de forma efectiva, ¿ok? Entonces, voy a revisar dos planteamientos de dos directivos de Chuquicamata, como la gran minería del cobre, la empresa más representativa y más importante a nivel nacional del Estado de Chile, para que ustedes concluyan poco cercano a lo que yo estoy planteando. Dice acá, en los tiempos actuales el sindicato debe ir más allá de la reivindicación de los derechos. Es necesario cambiar el acento de la negociación colectiva, enfocándolo no solo como una oportunidad para discutir sobre mayores y más costosos beneficios. Esta es la expresión de un dirigente, de un directivo de la empresa. A ver, Matías Lizana, lee el siguiente párrafo. Aló, Lee ¿me el escuchan? párrafo. En esta negociación, Dice, en esta negociación es el momento de asegurar nuestro futuro como empresa y conversar la situación por la que está atravesando la división Chuquicamata. No debemos soslayar el problema de los costos crecientes y hay que analizar la incidencia que en estos tienen las remuneraciones. gracias. Benjamín, lee por favor eso. Aquí uno hace el papel de malo. No hay plata viejo, entiéndame. No hay un puto peso. No tenemos cómo. Tenemos que buscar la productividad y debe ser la bandera de lucha ante todo evento. Y lee eso por favor también, Benjamín. Debe haber aún más una reducción de costos importantes y asegurar el futuro con la innovación, lo que implica un cambio de cultura enorme. Gracias. Acá hay dos afirmaciones que tienen elementos muy comunes entre sí: mejorar la productividad, reducir los costos, aumentar, ¿no es cierto?, aumentar de alguna forma de la innovación desde la base de lo anterior, instalando un cambio cultural en la organización, porque de lo contrario la empresa va a tener problemas de liquidez y de solvencia y tal vez de competitividad. Las dos expresiones que leyó tanto Matías como Benjamín apuntan, ¿no es cierto?, a este tipo de afirmaciones que yo estoy estableciendo. Pero lo gracioso o tragicómico es que efectivamente se dijeron, ¿no es cierto?, por dos personas distintas con un cuarto de siglo de diferencia. Lo dijo Gasparini en el 91 como gerente de la división Chuquicamata, y lo dijo Nelson Pizarro como CEO de Codelco en agosto de 2016. Hay un margen de 25 años en una empresa que desde el año 97, yo trabajé en Andina en el 97, desde esa época, ya ellos estaban instalando el SAP R3 en Codelco, y ya desde esa época los discursos de toda la gerencia era que efectivamente se requiere un cambio cultural y que efectivamente hay que lograr, ¿no es cierto?, este cambio cultural para que los megadatos sean reportes que permitan construir una cultura corporativa desde el análisis de los datos y la toma de decisión equivalente o armónica, independiente de los, si acaso el gerente de la división A, B, C o D. Y esa identidad que se perdía porque interpretaban de forma muy disímil, muy dicotómica, los informes de gestión, ya en esa época, el 97, establecía la necesidad de este cambio cultural, dado que existía o se estaba instalando el SAP R3 en Codelco.
Entonces, con este ejemplo, lo que yo quiero establecer es simplemente el hecho de que, para mí al menos, no está claro que haya sido una prioridad la gestión cultural en estas empresas, digamos. Para mí no es tan claro que esto haya sido priorizado. Sí, está totalmente claro de que es parte del discurso, es que es parte de lo que se afirma en la página web, en los informes de gestión. Eso está clarísimo. Pero yo les pregunto a ustedes, si yo le acabo de decir que en un año de trabajo es factible observar cambios visibles en una empresa, ¿por qué se han pasado 25 años estos cambios que uno esperaría en áreas clave, resultados relevantes, no se observan tan visiblemente? Como por ejemplo el tema de la participación de las mujeres en la toma de decisión. Es política de Estado que en 5 años más o 10 años más, a lo sumo, ya existe una dotación laboral del 50% hombres y 50% mujeres, pero en mesas de reunión, en superintendencia, el año pasado y el antepasado, yo tengo evidencias claras de que efectivamente las mujeres en situaciones de toma de decisión han tenido posiciones postergadas o menoscabadas, digamos. Entonces, aquí usted debe tener muy cuidadoso. Yo le planteo esto en un ámbito académico, con mucha responsabilidad. Y cuando usted esté trabajando en la empresa, tal vez lo va a observar, lo va a ratificar, pero no tiene la libertad que tengo yo. Estoy en una clase y hago un planteamiento reflexivo. Usted en esa empresa, al observar lo que yo estoy planteando, usted va a tomar una posición más cauta. Usted va a tomar una posición más cauta, una posición, ¿no es cierto?, una posición más cuidadosa, una posición más ponderada, más equilibrada, porque si expresa lo que yo estoy expresando, es probable que lo dificulten inmediatamente. Pero lo que yo quiero decirle es que no trate de ponerse ciego o sordo para no observar la realidad y no hacer gestión. Puede tener una ceguera parcial, puede tener una sordera parcial, pero no la haga permanente, porque si no usted se va a oxidar y usted va a validar el statu quo, usted va a ser un factor clave para el retraso o retroceso o involución de los procesos donde usted quiere instalar innovación y va a perder lo esencial de un ingeniero civil industrial. Si nosotros los industriales no innovamos desde los papers, nosotros innovamos desde la acción concreta en terreno. Así que en eso usted busque la forma de ser como agua y aceite. Las influencias de este ecosistema laboral que lo golpeen, pero como el agua y el aceite, no, que no entre, porque si entra usted termina destruyendo el activo principal que tiene un ingeniero civil industrial. Construir planimetrías organizacionales interpretando variables subjetivas como el factor social para hacer gestión estratégica y operativa que le dé a la empresa productividad y competitividad sostenible y sustentable en el corto, mediano y largo plazo. Ese es nuestro perfil, no es hacer paper. ¿Ok? Aunque yo tengo 7 papers en revisión y tengo 4 papers publicados el año anterior, pero no pierdo lo otro, digamos. No pierdo lo otro. No me puedo concentrar solamente en los papers. Y en esta línea quiero ratificar, Salvador García Dolan, a través de su planteamiento, lo complejo que es realizar cambios a nivel de las personas, del individuo. Tiene una mayor complejidad. Más complejo es hacer cambios en los valores, en las creencias, en los paradigmas de las personas, en las actitudes. Es mucho más complejo eso que hacer cambios en tecnología, en procesos, en estructura. Eso usted lo va a observar, asúmalo como una verdad y actúe consistentemente con aquello, porque les aseguro que le va a permitir desarrollar la profesión de una forma mucho más integral que aquellos que no observan las ventajas de esta disciplina dentro del quehacer de un ingeniero civil industrial. Bueno,